¿Te imaginas explorar un mundo en el que dioses y héroes de la mitología toman forma en majestuosas esculturas de mármol? Podemos situar como antecedente remoto de la escultura griega a los ídolos cicládicos, esculturas de pequeño tamaño realizadas en mármol datadas en el tercer milenio a.C., en el Egeo, concretamente en las islas Cícladas. En el periodo arcaico, los escultores aún luchan por el dominio de la técnica, todavía incipiente, y la creación de la forma artística. En la época clásica, el objetivo principal es alcanzar la belleza, que evoluciona hacia un realismo agudo en la época helenística. Se busca la armonía, el equilibrio y la proporción, utilizando principalmente mármol y bronce como materiales. Aunque muchas esculturas griegas eran policromadas, esta característica se ha perdido en la mayoría de las obras conservadas. Los temas venían centrándose en la representación de la figura humana, incluyendo dioses mitológicos, atletas e incluso aspectos de la vida cotidiana, especialmente en la época helenística. La consecución del movimiento es una idea clave, visible desde las primeras obras. Podemos distinguir dos tipologías: el relieve, utilizado en la decoración de los tímpanos y frisos de los templos y altares, y la escultura exenta, que se convirtió en el reflejo de la evolución del canon de belleza. En esta etapa, la escultura griega se caracterizó por estar realizada en bulto redondo, representando a figuras humanas masculinas llamadas kurós y femeninas llamadas koré, hechas en piedra o mármol. En cuanto a forma y estilo, estas figuras reflejan claramente la influencia de los modelos orientales, especialmente del antiguo Egipto. De esta forma encontramos figuras hieráticas con los brazos pegados al cuerpo que insinúan algo de movimiento, pues se presentan de pie, con la pierna izquierda adelantada en posición de marcha. En todas ellas aparece una marcada frontalidad y una concepción esquemática de las diferentes partes del cuerpo, como por ejemplo el geometrismo de los cabellos. El rostro se nos muestra inexpresivo, a través de la representación de grandes ojos almendrados y sonrisa arcaica. La época clásica se puede subdividir en tres etapas. Un primer clasicismo en el cual los avances hacia el naturalismo y la idealización progresaron con gran rapidez, aunque las figuras continuaron manteniendo algunos recuerdos arcaicos que, paulatinamente, fueron desapareciendo. Estos rasgos los vemos en los frontones del templo de Afaya, en los que parece quedar resuelto ya el problema de la adaptación de las figuras al marco arquitectónico, o en la auriga de Delfos, obra en bronce con una perfección de formas muy destacada. A mediados del siglo V se inició la etapa clásica, y con ella la preocupación por los artistas por reproducir la anatomía humana con proporciones equilibradas, en un intento de alcanzar el modelo ideal de belleza. El primer gran artista fue Mirón. Dedicó especial atención a la plasmación del movimiento de la figura humana, como queda patente en el discóbolo, donde el artista procuró captar el momento en el que el atleta concentra sus energías en el instante supremo de lanzar el disco. Policleto también se interesó por la representación correcta del cuerpo humano, pero no en relación con el movimiento, sino con la medida. De este modo, para Policleto la belleza se identifica con la proporción y elaboró una serie de reglas que había que seguir para representar el cuerpo humano de forma perfecta. El cuerpo humano debía tener una altura igual a 7 cabezas. Otra de sus aportaciones fue la introducción del contraposto, que producía un movimiento armónico del cuerpo de sus esculturas. Esta búsqueda de la proporción le llevó a escribir un tratado, el Canon, que parece estar materialmente expresado en obras suyas como por ejemplo el Doríforo. El momento clásico por excelencia se resume en la obra de Fidias, que representa la expresión perfecta del cuerpo humano en su movimiento, así como la belleza ideal. Su producción escultórica se basa en una temática religiosa, en la que representa principalmente a dioses. Fidias llevó a cabo una amplia serie de esculturas, tanto exentas como en relieve, que respiraban una belleza serena. Entre sus obras exentas existen diversidad de representaciones de la diosa Atenea destinadas a la Acrópolis de Atenas,
y la no menos grandiosa estatua sedente de Zeus en Olimpia, obras todas ellas de las que hoy solo es posible juzgar a través de copias de épocas posteriores. Pero la obra más amplia de Fidias fue la realización de los relieves del Partenón. Las telas de los vestidos de los personajes se pegan al cuerpo dejando traslucir la anatomía, lo que da origen a una técnica conocida con el nombre de paños mojados. Entre los escultores del siglo IV destacan Praxíteles, quien concibió sus obras con un carácter más refinado en sus formas, y para ello dotó a sus esculturas de un movimiento en el que las figuras arquean suavemente su cuerpo buscando un punto de apoyo, lo que les obliga a doblar una pierna para apoyarse en la otra y arquear la cadera. Esta técnica se llama curva praxiteliana. Con Escopas desaparece la serenidad clásica para dar paso a temas trágicos y personajes pasionales y atormentados, que se acercan a la época helenística. Todo ello lo consigue gracias al tratamiento de los rostros. Entre sus obras destaca La Ménade danzante. Lisipo fue un artista que retomó las preocupaciones de la escultura clásica por las proporciones correctas o canon, que desde Policleto había quedado establecido en 7 cabezas y que él alargó hasta 8. De esta forma dotó a sus figuras de una mayor esbeltez, por lo que se pierde la robustez de épocas anteriores. Además, Lisipo multiplicó el número de puntos de vista de las esculturas frente a la visión frontal de la plástica anterior. Entre sus obras destaca el Apoxiómenos. Joven atleta, de rostro cansado por el esfuerzo, está limpiándose el polvo y el sudor con el estrígilo, una especie de espátula. Durante el periodo helenístico, el mundo griego conoció en su cultura y en su arte los nuevos aportes resultantes de la expansión por otros territorios. De la hegemonía artística de Atenas se pasó a un abanico de escuelas localizadas en Pérgamo, Rodas, Alejandría, etc. La escultura helenística se caracteriza por un naturalismo pleno, representando la realidad en su estado más puro. Además aparecerán nuevos temas como el retrato. La escultura culminó en composiciones dinámicas que rompían con los cánones y el equilibrio clásico. Por ejemplo, la Victoria de Samotracia, de la escuela de Rodas, que representa a la diosa sobre la proa de un barco. Es una obra realizada en mármol en la que gracias a la técnica de los paños mojados se aprecia el estudio anatómico de la figura. Además se pueden analizar otros elementos propios de este periodo, como el movimiento a través de los ropajes o la tensión de las alas. También se destaca de esta obra el juego de luces y sombras que aportan dramatismo a la composición. La otra tendencia sigue un realismo naturalista, en el que los personajes aparecen en escenas cotidianas, como por ejemplo el Niño de la Oca. Otras obras importantes del periodo helenístico son la Venus de Milo, de la escuela de Atenas, en la cual domina la sencillez, el reposo y la inspiración en los modelos del pasado, recogidos en la delicadeza de la belleza clásica. La figura gira en contraposto, creando una tensión helicoidal. En Laocoonte y sus hijos, la composición no puede ser más movida, predominan las diagonales y los cuerpos retorcidos. Los rostros están representados con un profundo dramatismo, predomina en la composición el movimiento, y las líneas de composición formadas por la diagonal del cuerpo de Laoconte y la triangular que une las cabezas de los personajes. El altar de Zeus en Pérgamo, de la escuela de Pérgamo, se trata de un monumento religioso de grandes dimensiones dedicado al dios Zeus y a la diosa Atenea, que fue construido hacia el año 180 a.C. Este altar contaba con una escalinata que daba paso a un podio donde se encuentra la decoración escultórica, en composiciones forzadas y diagonales. El altar se encuentra actualmente en el Museo de Pérgamo en Berlín. En todas las figuras hay que destacar la monumentalidad, el realismo y la sensación de movimiento. En conclusión, la escultura griega se erige como una manifestación sublime de la destreza artística y la apreciación estética de la antigua Grecia. A través de su búsqueda incesante de la perfección anatómica, la expresión emocional y la armonía, los escultores griegos lograron capturar la esencia misma de la belleza.